bienvenidos al Innova Home Festival. Mucha gente, sobre todo en estos días, se ha preguntado cómo se está dando el cambio de la banca tradicional a una banca digital y qué será de los bancos en unos años. ¿Será mejor que una computadora decida dónde invertir de manera automática? Suena lógico, pues procesa mucho más información que un ser humano y podría tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cuál es el futuro de las monedas y los billetes? Adicional a esto, las empresas financieras tradicionales están en plena transformación digital, por lo que la definición de qué es una fintech ha quedado obsoleta. Nuestro partner, FintechU, institución educativa líder en Latinoamérica en temas de fintech, ha desarrollado junto con BBVA Open Innovation una serie de webinars buscando entender de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos en este tema. En esta ocasión, nos acompañan como expertos Enrique Hernández, responsable de liderar la estrategia de la banca retail en BBVA México, Javier Rodolfo Salinas Malaspina, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, Mario Hernández, cofundador y CEO de Impesa, Alberto Ratia Mendoza, de FintechU. A todos ustedes, gracias por estar aquí y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alberto Ratia. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. La verdad es que quiero empezar agradeciendo a todos los que hacen posible esta serie de webinars, inclusive el FintechU Summit, que lo tendremos el próximo 15 de octubre. Yo empezaría, obviamente, agradeciendo el apoyo de BBVA Open Innovation, el grupo financiero BBVA. Agradecer también a empresas como Impesa o la Universidad del Pacífico en Perú. Algunas otras más como Dupla, Finerío, Connect y Mati. La verdad es que mi reconocimiento a todas las asociaciones fintech en Latinoamérica. Me gustaría nombrar a todos los países, pero no acabaría. La verdad es que hemos tenido una muy buena recepción y todos están muy interesados en apoyarnos, incluidos empresas como Kivan, Bajaware y Nuvarium. Y si ustedes están de acuerdo, pues empezamos. El día de hoy tenemos un tema que en mi opinión es de esos temas un poquito controversiales, ¿no? Como ustedes saben, en un panel no es para llegar a una única respuesta, sino que los paneles se enriquecen por la opinión de los distintos participantes. Y bueno, pues me gustaría hablar acerca de este panel, cómo será el banco del mañana, hablar un poquito en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y yo creo que una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos es, oigan, hablando de los bancos tradicionales, por llamarles de alguna manera, los bancos o el sistema financiero como lo conocemos ahora, ¿puede prestar sus servicios o los mismos servicios que prestas a través de una sucursal, a través de un canal digital, a través de un medio digital? Y ahí me atrevería a empezar con mi buen amigo Enrique. Mi estimado Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto, Alberto. Muy bien, encantado de participar en este panel contigo y con Javier y Mario. Encantado. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, nosotros estamos honrados con tu presencia. Preguntarte, mi estimado Enrique, ¿tú qué opinas? ¿En un entorno digital se pueden prestar los mismos servicios que se prestan a través de una sucursal física? Este es un gran tema porque me parece que ha sido vigente, no solo ahora a raíz de la pandemia y la contingencia que todos estamos viviendo. Creo que es un tema que ya lleva varios años en el tintero del sector y de la banca. De hecho, ayer me encontré con un artículo preparando algunas ideas para esta charla. Me encontré un artículo del País que recomiendo mucho leer, que justo habla de la digitalización del sector de la banca y del COVID-19, ¿no? Cómo ha sido la prueba de fuego de cara a la digitalización de la propia banca, ¿no? Te diría yo que en el sector financiero y particularmente en el banco, pues ya una muy buena parte de los servicios que se prestan hoy en sucursales están disponibles 24/7. Es decir, ya muchas de las cosas que los clientes típicamente hacían en una sucursal, muchas de ellas ya pueden ser realizadas, y ello casi en su totalidad de estas operaciones. Ahora entraré un poquito más en detalle a través del canal móvil, es decir, la aplicación móvil y las aplicaciones web. Es decir, yo creo que esa ha sido una de las temas, ¿no? Definitivamente que la transformación de la banca en los últimos años ha estado apalancada de la transformación digital.
Y diría yo una cosa adicional, ha estado apalancada en la experiencia del usuario. Es decir, me parece que teníamos nosotros como sector, como banca y nosotros como banco, una deuda con el cliente para pensar mucho más en esas necesidades y adecuarnos a esa realidad, ¿no? Desde 2015 hemos evolucionado muchísimo en lo digital y te diría yo y les compartiría yo que en 3 grandes ejes. El primero sería en la parte de procesos. Tú no puedes digitalizarte siendo un banco tradicional, como tú lo has dicho al inicio, si ves profundamente a revisar tus procesos y esos procesos están alineados a la evolución digital. Y ese ha sido uno de los ejes más importantes que hemos trabajado. Me atrevo a decir que no solo nosotros como BBVA México, sino el sector en general. Hoy en día los procesos están más orientados al cliente, son más eficientes y duran menos tiempo. Ese es el primero. El segundo te diría yo que es las capacidades remotas. Es decir, también nosotros hemos apostado fuertemente por desarrollar capacidades para atender al cliente fuera de la sucursal. Y esta es una atención sí realizada de persona a persona, pero sin necesidad de que el cliente se tenga que trasladar. Ese, a mi parecer, es el segundo eje. Y el tercer eje, el más importante y el que tú mencionas ahora en tu pregunta, por supuesto, son las capacidades de autoservicio, así le llamo yo, o capacidades do it yourself. ¿Cómo hacemos como bancos y como banca para disponibilizar al cliente todas esas capacidades de autoservicio para que él se autosirva tal cual en todas sus necesidades de cara al banco? Te diría yo que después de estos meses de pandemia en donde nuestros clientes, muchos de ellos, han adoptado medios digitales mucho más que antes, podría decir yo que es prueba superada, al menos por ahora, pero definitivamente que esto llegó para quedarse, porque lo que nos estamos encontrando es que a día de hoy nuestros usuarios, nuestros clientes, pues ya están más familiarizados con nuestra digitalización, o sea, ya saben cómo usar las aplicaciones móviles y cómo utilizar el canal web. La gente se está dando cuenta que ir a la sucursal es menos necesario de lo que ellos pensaban. Y eso tiene un impacto bien importante en el banco, ¿no? Y luego, por otro lado, concluir con esta idea para dar pie, por supuesto, a compartir esto con mis compañeros panelistas. Es bien importante pensar que a raíz de la pandemia, pues también el atender, el ir a una sucursal está acompañado de una serie de normas y protocolos de seguridad y de contagio que muchas personas ya no quieren tener. Entonces, todo esto en una licuadora nos hace que la digitalización, si era relevante, hoy es más relevante que nunca, pero a mi parecer, el sector ha hecho la tarea y por el momento diría yo que es prueba superada. Ok, pues qué interesantes puntos los que comentas, Enrique. Mi estimado Mario, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo con Javier, con Enrique. Un honor estar aquí. Al contrario, el gusto es nuestro. Y bueno, yo te pediría que siguiéramos elaborando sobre esta misma idea. Platícanos con tu experiencia y sobre la región geográfica que cubres. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los mismos servicios que se prestan actualmente en una sucursal tradicional, en una oficina física, se podrían prestar de manera digital? A ver, yo fui banquero por 20 años y quisiera decirte que todos los servicios pueden digitalizarse. Creo que debemos hacer, y coincido en prácticamente todo lo que mencionó Enrique. Sin embargo, creo que hay que hacer una separación entre ciertos servicios de la banca que están de una u otra forma mucho más amarrados a requerimientos que hoy día lamentablemente todavía requieren elementos físicos, como por ejemplo la identidad digital. Entonces, yo veo, por ejemplo, cada vez más banca retail migrando hacia canales digitales. Banca retail, llámese específicamente aperturas de cuentas, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pagos y ese tipo de transacciones bancarias que son mucho más fácilmente digitalizables. Yo siempre pongo el ejemplo, yo tengo varias tarjetas y cuentas bancarias con bancos en Estados Unidos
no recientes, desde 1996 que viví en Boston y nunca puse un pie en una sucursal bancaria. O sea, las tarjetas te llegaban al correo y entonces era muy sencillo esas transacciones. Sin embargo, en los países de la región donde nosotros operamos, veo ciertos productos que todavía dependen de identificación física. Entonces, la banca comercial tradicional que atiende a las empresas y que, por ejemplo, tienen que firmar un crédito grande, no estamos hablando de tarjetas de crédito, sino estamos hablando de crédito de 1, 2, 3, 5, 10 millones de dólares, el representante legal tiene que llegar y tiene que firmar un contrato con el banco. Hipotecas, por ejemplo, en los países nuestros todavía requieren de identificación física porque hay firmas en protocolos de abogados que no se pueden simplemente hacer mediante una firma digital, que en Costa Rica existe y sé que en otros países también existe, pero que en ciertos documentos no es práctico. Entonces, para hacer el cierre de una hipoteca, todavía se requiere, por ejemplo, ir a una sucursal y firmar. Lo mismo ocurre con los préstamos de vehículos, o sea, todavía hay que ir a la sucursal y hay que firmar ciertos documentos. Entonces, yo creo que definitivamente coincido con Enrique en que las sucursales cada vez van a ser menos relevantes para los trámites del día a día, pero definitivamente mientras no se hagan cambios a nivel de la legislación, creo que pues van a existir sucursales para llevar a cabo ciertos trámites, sobre todo los grandes o los de banca empresas, banca corporativa. Ok, en otras palabras, no solamente es un tema, me atrevería a decir, de legislación o tal vez de apertura de las instituciones financieras hacia estos canales digitales, sino que también pudiera ser un poquito una costumbre de los usuarios de sentirse más tranquilos o querer asistir a un establecimiento de 4 paredes. Es una muy buena pregunta. Yo creo que la pandemia nos demostró a muchas personas que no es necesario ir a un banco. A mí me encantaba molestar a mi papá antes del COVID porque yo le decía que desde que él se pensionó, que yo no sabía para qué él iba a un banco. Para mí no, yo no comprendo. Yo tengo no sé cuántos años de no ir a una sucursal de un banco y a él le encantaba ir. Bueno, tiene 6 meses de haberse dado cuenta que no es necesario ir a un banco. Entonces, conforme más tarde este periodo de la pandemia, yo creo que más se va a generar esa costumbre de que ya no hay que ir a un banco. Entonces, yo pensaría que tal vez, ojalá no se convierta en un tema de costumbre y no perdamos esa costumbre, porque ir a un centro comercial, a una sucursal bancaria para pagar una cuenta no tiene ningún sentido. Estamos ahorrando, estamos gastando en combustible, estamos gastando papel, estamos siendo muy ineficientes. Pero sí, definitivamente ciertos trámites, mientras no hayan cambios regulatorios, legislativos, creo que sí van a tener que subsistir en el mundo real y en el mundo virtual. Sí, de acuerdo contigo, Mario. Déjame ahora comentar con Javier, mi buen amigo Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, Al contrario, gracias a ti, honrados una vez más por tu presencia. Me gustaría, por último, darte la oportunidad de que elaboraras sobre este mismo tema, ¿no? ¿Tú crees que a través de canales digitales se pueden prestar los mismos servicios que veníamos contratando a través de una sucursal, un punto de venta en la calle? Bueno, yo tengo que estar de acuerdo, sin duda, con mis colegas, con Enrique, con Mario, porque si hablamos efectivamente de servicios financieros tradicionales, ¿no? Como los que estamos hablando ahora desde el lado del banco, digamos, sí, yo creo que no todo se puede digitalizar. O sea, es decir, digamos, si es que analizamos lo último que decía Mario, por ejemplo, desde el lado de la cobranza, en Perú, todo lo que es negociación de factura electrónica ha llegado a un nivel de digitalización muy alto.
Pero hay un puntito que es que la persona, para poder judicialmente cobrar, digamos, una deuda que está garantizada con una factura, tiene que haber firmado. Mientras todo va bien, pues no pasa nada. Pero las cosas cuando van mal es que aparecen, lógicamente, los abogados, con toda razón, a arreglar las cosas. Entonces, por supuesto que soy el primero en decir que efectivamente pues, la digitalización es hacia donde vamos, hacia donde estamos. La pandemia ha enfatizado esta necesidad de digitalización. Y yo creo que, digamos, hablar hoy día solo de la banca sería hablar de, digamos, parcialmente de las soluciones digitales, ¿no? Las fintechs hoy están jugando un rol importante porque prestan servicios financieros acotados, significa no hacen todo lo que hace un banco, hacen una de las cosas o uno de los productos o uno de los servicios. Y lo interesante de todo esto es que ellos están, digamos, teniendo muy claro de que hoy día una empresa que inicia o se inicia en el mundo de servicios financieros, digamos, no puede ofrecer solo servicios financieros, ¿no? Porque no sería una empresa del 2020, ¿no? Una empresa del 2020, digamos, que pretende digitalizar justamente los servicios, tiene que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el comportamiento, el análisis, una capa de análisis de datos y no solo el procesamiento. Tiene que tener lo que decía hace un momento tanto Enrique como Mario, por ejemplo, el hecho de ir a un banco, pues me subo a un carro, firmo papeles, echo gasolina, o sea, empiezo a dejar una huella de carbono, digamos, negativa, y en contra de lo que hoy la mayoría de emprendedores y gente joven quiere engancharse es con los temas de sostenibilidad y salud pública, ¿no? Entonces, el tema de digitalizar y tener menos agencias, si bien es una tendencia, yo diría que esta tendencia está en países donde todavía la mano de obra es muy cara y que efectivamente los servicios digitales empiezan a ser realmente un sustituto de mucha cantidad de agencias, ¿no? Y en el otro extremo están los países donde efectivamente pues no hay fibra óptica, que es lo que quieren los bancos para decir que estamos completos, pero sin embargo hay una banca móvil muy activa y puede brindar los servicios financieros, digamos como en África, por ejemplo, que el Estado puede vender bonos, informan precios, se dan préstamos, se pagan los servicios básicos. Y me acuerdo que cuando se presentó Orange, ¿no? Que es la telefónica francesa, en el Paris FinTech Forum en el 2017, en el 2019 ya era un banco en África, ¿no? Entonces nos empieza a dar señales de que este mundo de servicios financieros está cambiando muy rápido. Y creo que el gran disparador de que los servicios financieros se van a digitalizar es lo que estamos pasando ahora, esta coyuntura, ¿no? Sin embargo, yo creo que, para ir un poco redondeando las ideas, yo creo que los servicios financieros relacionados a personas son los que podrían digitalizarse 100%, incluido el onboarding, ¿no? Hoy día los procesos, digamos, de onboarding digital cumplen, digamos, completamente el KYC, conozca a su cliente, se valía el teléfono, el correo, el documento y una prueba de vida, digamos, ¿no? Entonces no hay necesidad de ir a una agencia. Pero yo creo que hay servicios empresariales donde hay un poquito más de elaboración, o como decían mis colegas también, algunos otros productos que en verdad van a requerir todavía de un análisis y que no solamente esté conectado a una central de riesgo, a una lista de proveedores y digamos, tengamos el historial de la persona o algunas referencias, ¿no? Sino que son productos quizás más estructurados. Y yo creo que todavía va a tomar tiempo, digamos, ir a esa digitalización, hacia esa digitalización, digamos, un poco más compleja, estructurada, ¿no? Por ahora lo que estamos viendo es aparición de fintechs y bancos digitales que están yendo, insisto, hacia productos financieros acotados. Ninguno hace todo lo que hace un banco, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que podemos ver. Sí, tienes toda la razón, Javier. Ahora, por lo que hemos mencionado hasta ahora, y creo que es otra de las preguntas que tenemos muchos, la inquietud de ver hacia dónde va, y tal vez sea una pregunta muy, no sé si llamarle así, muy absoluta o muy tajante. ¿Ustedes creen que en un futuro, y un futuro hablemos dentro de 10 años, por poner un horizonte de tiempo en nuestra cabeza, ¿ustedes creen que en un futuro ya no existirán las sucursales? O sea, son especies en peligro de extinción, o habrá algunos clientes o algunos servicios que todavía meriten el uso de una sucursal, el uso de un punto de venta, ¿no? De ladrillos, como yo luego le digo. Y aquí a lo mejor me gustaría empezar contigo, Mario. ¿Tú qué crees? ¿Si las sucursales serán en algún momento una especie en extinción? ¿O habremos algunos como yo que nacimos trabajando
y no había correo electrónico, no existía el celular y estamos hasta cierto punto acostumbrados a tomar nuestro coche, dirigirnos a una sucursal y eso es como nos educaron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Es una muy buena pregunta y no soy adivino y lamentablemente no puedo ver el futuro a pesar de que me encantaría. Pero vamos a ver, de aquí a los próximos 5 o 10 años, yo creo que sí, definitivamente, yo le apostaría a que la cantidad de sucursales va a disminuir de una forma significativa. Aquí ya estamos viendo, producto de la pandemia y de una crisis económica, pero también producto de una digitalización, bancos que han cerrado sucursales. Entonces, por uno u otro motivo ya estamos viendo cierres de sucursales y hay bancos que cuando uno llega, por ejemplo, a un centro comercial está literalmente cerrado y le dicen use los canales electrónicos que están afuera. Entonces, yo creo que definitivamente sí hay una migración hacia los canales digitales. Tiene que ver también con un tema generacional. Lo que pasa es que ese tema generacional hoy día lo estamos viendo en la industria, sobre todo en pagos, como dije, en banca retail. La apertura de una cuenta. Nosotros tenemos una aplicación que hace un proceso de onboarding total hasta desde el onboarding que mencionaba Javier, adjudicación, entrega del producto. Estamos trabajando en instant issuing para que el cliente ni siquiera haya que entregarle un plástico. Un cliente se mete a una aplicación y de una vez sale con su tarjeta prepago, su tarjeta de crédito de una vez instalada en el teléfono. Y eso sí es totalmente digitalizable. Lo que pasa es que hay todavía, de nuevo, temas que dependen de una presencia física. Y entonces ahí la gran pregunta es ¿cuántas sucursales se van a necesitar para llevar a cabo eso? Esa es una pregunta. Entonces yo no te sé decir si digamos un banco va a pasar de tener 300 sucursales a tener 10 sucursales ubicadas por zonas donde la gente que tenga que ir a firmar un documento o a recoger algo vaya. No sé, por ejemplo, tenemos bancos aquí en Costa Rica que distribuyen QuickPass, que es un dispositivo que se le instala al carro para pasar por los peajes. Bueno, puede ser que ese tipo de cosas todavía sean necesarias, pero definitivamente va a haber una disminución. El otro gran tema es qué tanta disposición tengan los bancos de empezar, digamos, entre comillas, a autodestruirse, que es el dilema del innovador, ¿verdad? Salen bancos digitales hoy día que son competidores de bancos que tienen ladrillos y cemento, y entonces el banco de ladrillos y cemento tiene el gran dilema de si cierra las sucursales o no. ¿Qué hace con el legacy? Con las inversiones en activos fijos que tiene. Entonces, yo creo que poco a poco definitivamente los bancos se van a ir dando cuenta, tal vez más por un aprendizaje o porque los obliga la situación que por convicción propia. Yo creo que ahí está digamos, el problema o el error, y es que los bancos no deberían de hacer eso por un problema o por convicción propia, porque si no les agarra tarde. Y es mucho lo que estamos viendo en nuestros países en estos momentos de bancos que les agarró tarde para un proceso de digitalización, y no hay peor situación que le agarre tarde a uno en un proceso de crisis, porque es cuando se acrecentan los problemas. Entonces, para resumir, yo creo que van a haber una cantidad significativamente menor de sucursales en, no sé, los próximos 5 a 10 años, pero no las veo desapareciendo. Es un poco como el tema de la ropa también. O sea, mucha gente compra ropa online, pero quiere ir a probársela. Entonces, tal vez ya no se necesiten las tiendas gigantes de departamentos, pero va a haber un acomodo en la industria porque la gente está comprando zapatos en línea, ropa en línea,
Entonces va a haber ese acomodo hacia la digitalización más rápidamente de lo que esperábamos. Muy bien, Mario, completamente de acuerdo. Ahora, Javier, ¿tú crees que esta pregunta complicada de contestar, si algún día en un futuro desaparecerán completamente las sucursales, ¿tú qué opinas? ¿Qué ves por ahí en Sudamérica que está sucediendo? Mira, la verdad que o sea, es difícil decir en cuánto tiempo. Lo que sí creo es que va a haber un proceso de reducción. Hay algunos bancos acá que anuncian que han cerrado agencias, pero yo creo que también es un tema cultural, ¿no? La gente le gusta todavía ir al banco digamos, en sociedades donde el rey es el cash, digamos que es bien complicado también, digamos, ir hacia un mundo completamente digitalizado, sin cajeros, sin oficinas. Creo que van a disminuir, sí. Que van a desaparecer, no creo, ¿no? Yo creo que todavía, inclusive este año, en enero, tuve oportunidad de participar otro año más en el Paris FinTech Forum y se presentó un banco digital que está ligado a la postal de Francia, ¿no? Y este banco digital utilizaba justamente las oficinas, y esa era su presentación, ¿eh? Utilizaba las oficinas postales de Francia porque la gente quería identificar no solamente un banco digital en la nube, sino que tuviera algún punto de contacto físico, ¿no? Y que iba absolutamente en contra a todas las presentaciones que vimos de bancos digitales, donde efectivamente se dice, pues, no tenemos agencias y todo te van a atender, pues, por una plataforma, ¿no? Por un teléfono o por un chatbot o por la cantidad de programas que hoy día para que te atiendan. Entonces, me encantó porque fue un panel muy ardido, muy fuerte, y esta chica, Sí. la presidenta de este banco en París, defendía a morir la necesidad de este contacto físico, porque había sido pues resultado de un estudio que habían hecho sobre cómo lanzar un banco digital, digamos, con éxito en Francia, ¿no? Traigo a colación esto porque, insisto, tú preguntabas cómo va en Sudamérica. Si bien las propuestas digitales vienen apareciendo, digamos, yo no creo que para competir con los bancos, en el caso peruano, que es el que puedo mencionar, en Perú hay una población altamente no bancarizada. Altamente, o sea, estamos hablando del 70% de la población, ¿no? Según la superintendencia, esta cifra puede llegar al 48, 50, pero la verdad es que hay un 30% de la población que tiene cuenta bancaria, le pagan el salario y el mismo día deja la cuenta sin un centavo, ¿no? A ese le llamamos el subbancarizado. El no bancarizado, hablamos, son más del 40%, entonces ahí están los 70%, y hay un 30% que sí usa sus cuentas. Entonces, en una población como esta, digamos, hay oportunidades para los bancos tradicionales, para las fintechs que están saliendo con soluciones digitales y para los bancos digitales que están empezando a aparecer también por estos lugares también, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de que las agencias van a desaparecer no lo veo en un tiempo cercano, digamos, por estas latitudes, por lo menos, Alberto. Ok. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por tus comentarios. Mi estimado Enrique, yo sé que a lo mejor en el caso de los tres panelistas que tenemos el día de hoy, ya no sé si tú la tienes un poquito más complicada de contestar por el grupo financiero tan importante al que perteneces, pero bueno, te damos también la oportunidad de contestarla si gustas. ¿Tú crees que las sucursales desaparecerán en un futuro mediano? Llamémosle así, 5 o 10 años. Sí, claro, encantado de compartir con ustedes estas reflexiones. Esto, por cierto, es un tema de mucha vigencia. Lo era ya antes de la pandemia. En el caso de nosotros en BBVA en México, tenemos una red de sucursales que asciende a más de 1,800 sucursales. Estamos en muchos lugares, incluso te diría, estamos en muchos lugares en donde somos el único banco que estamos ahí. Es decir, hay una complejidad también bien relevante en torno a la bancarización y a la inclusión financiera que mencionaba antes Javier, hace un momentito. Pero te diría yo, hay que ver de dónde venimos. Es importante para los bancos analizar eso. Si nos regresamos en el tiempo, hace, no sé, 15 o 20 años, definitivamente que tener presencia física, o sea, es decir, tener ventaja competitiva apalancada en tu infraestructura física, era muy relevante. La gente abría la cuenta de banco pues en función de la cercanía
de la sucursal a su casa o a su trabajo. Es decir, ese era un elemento relevante, la cercanía al banco. Hoy cada vez es menos relevante. Yo tengo una cuenta, mi cuenta de banco del BBVA está en una sucursal en el sur de la ciudad, yo vivo en el poniente, y es más, yo no he regresado a esa sucursal desde que la abrí, ¿no? Y me imagino que será caso similar con muchas personas. Es decir, eso, lo que era antes una fortaleza, hoy no necesariamente lo es. Ahora, coincido plenamente en que yo no veo que en el mediano plazo vayan a desaparecer las sucursales o los puntos de venta físicos. Coincido en que se va a tener que hacer una racionalización del footprint. Es decir, las grandes instituciones, pero no solo los servicios financieros, yo creo que todos van a forzosamente revisar su footprint para ver de qué manera dejan puntos de venta estratégicamente ubicados para llegar a su mercado objetivo, ¿no? Es muy importante dejarlos para interacciones, como decía antes Mario, de alto valor, o para aquellas en donde se requiera algún tipo de trámite que por legislación no se pueda hacer de manera digital. Ahora, yo también creo que en ese sentido, pues tendremos que ir evolucionando. Es decir, notas para autenticar a un cliente, para que te envíe un documento, para efectivamente saber qué es él y avanzar en un proceso. Ya decían antes también Mario y Javier del onboarding. El onboarding es relevantísimo y si lo puede hacer digital, mejor aún, ¿no? Entonces, yo sí veo una racionalización. Veo que vamos a tener que evolucionar la manera incluso en la que estamos presentes en las oficinas. Veo puntos de venta en donde el cliente va a la atención y a la asesoría de nuevo de interacciones de y luego un tema que no puedo dejar de decir es justo lo que decía antes de la bancarización y la inclusión financiera. Definitivamente que el punto de venta o la oficina, la sucursal, pues es el canal a través del cual a día de hoy estamos habituados a bancarizar. Yo también creo que ese es un paradigma que tenemos que romper. Tenemos que evolucionar para bancarizar también a través de medios digitales. Es decir, que una persona se pueda abrir una cuenta digital hoy ya es una realidad en México, en el BBVA, ¿no? En México en general, nosotros tenemos la disponibilidad con ciertos límites, pero ya puedes abrir una cuenta digital, ¿no? Eso tiene muchísimo valor para economías como la nuestra, ¿no? Y mi última reflexión en este sentido sería una frase que me encantó del artículo que comentaba antes que leí el día de ayer del País. Bien interesante, se las voy a leer literalmente porque me gustó y por supuesto consúltenla, que dice lo siguiente, dice, nunca como ahora se ha cumplido esa máxima que dice que al cliente se le capta por el precio, pero se le retiene por el servicio. Y el servicio a personas, dispensado por personas, resulta también crucial en el paradigma digital. Es decir, que las personas también en ciertas interacciones buscarán tener una interacción con una persona, ser atendidos por una persona, y la experiencia y el servicio será detonante para su permanencia y su fidelización. Si bien lo captas por el precio y por la oferta comercial, lo retienes por el servicio y la experiencia del cliente. Sí, es cierto. Muchísimas gracias, Enrique, porque la verdad es que tu participación junto con la de Mario y la de Javier enriquecen todavía más este panel. Ahora, algo que por ahí también suena un poco contradictorio, ¿no? Si nos ponemos desde los zapatos de los usuarios o de nuestros clientes, sí los clientes están en realidad interesados en contratar y en migrar a través de estos canales digitales sus servicios, o más bien somos las instituciones financieras las que nos encantaría que lo hicieran, pero todavía nosotros como consumidores no estamos listos para utilizarlos, ¿no? A través de nuestro celular o a través de nuestra computadora. Aquí me gustaría empezar por ti, Javier. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves esa perspectiva desde el punto de vista del cliente, del consumidor? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me gusta siempre ilustrar con casos. Tal como has comentado o has hecho la pregunta, formulado la pregunta, digamos, acá tenemos una institución de microfinanzas líder en América Latina, ¿no? Que tenían este precepto, digamos, de que pues las pequeñas bodegas iba a ser muy difícil, digamos, presentarle productos digitales o, digamos, no sabían. Entonces, aquello que se podía intuir, porque valga la redundancia, hacemos un pequeño paréntesis, hoy todos estamos presenciando, digamos, un cambio generacional importante en el mundo, en nuestros países, y los jóvenes hoy
pues están demandando mucho más cosas digitales que las que nosotros mismos pensamos, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, esta gente contrata a McKinsey, hacen un tremendo trabajo, un despliegue, y encuentran que efectivamente las bodegas en el Perú tienen a una nueva generación al frente de los negocios que conocen del Internet, conocen de los teléfonos inteligentes, que conocen del uso de plataformas y que sus servicios podrían ser digitalizados mañana, ni siquiera en el mediano plazo, ¿no? Entonces, comienzo diciendo esto porque, de alguna manera, subestimamos, digamos, a ciertos sectores de la población, ¿no? Diciendo que va a ser muy complicado que ellos tengan una adopción digital rápida. Pero la verdad de todo es que, insisto, puedo hablar por el caso peruano. El caso peruano es un caso donde no solamente hay no bancarizados en una gran proporción, sino que además es una población joven, ¿no? Y una población joven hoy demanda servicios digitales y que tienen que venir acompañados, por supuesto, de un marco institucional que promueva también todo esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el caso del Perú, para esta pregunta que hace sobre el proceso de digitalización, nos sentimos muy afortunados de ser parte de un mercado común como la Alianza del Pacífico, ¿no? Porque, digamos, si fuera solamente por nuestro país, ¿no es cierto? Aún cuando tenemos unos reguladores con un gran prestigio mundial, internacional, el banquero central del mundo y todo el tema, digamos que no son proactivos en temas de innovación. Entonces, si no fuéramos parte de un mercado común, difícilmente hubiéramos avanzado hasta donde estamos avanzando hoy. Creo que no existiría una fuerza de trabajo de los 4 reguladores más grandes de Perú en términos de fintech y de innovación, y es porque los otros países nos vienen jalando también, ¿no? Entonces, estas interacciones y, digamos, conocer qué es lo que pasa en el mundo, implica que no solamente el consumidor demande productos financieros digitales o servicios financieros digitales, sino que también, digamos, el ecosistema que está conformado, por supuesto, por los reguladores, los consumidores, las fintechs, los bancos, las compañías de tecnología, la academia, la media, digamos, los periodistas, tiene necesariamente que hablarse más del asunto, tiene que formarse talento, tiene que haber acceso, digamos, a estos servicios desde todo punto de vista. Entonces, esto viene ocurriendo en todos nuestros ecosistemas, pero que, insisto, viene empujado en gran parte por esta, digamos, juventud de la población, que, una vez más digo, ocurre por lo menos en el caso peruano, y sé que es una media en América Latina. Entonces, se está respondiendo de manera adecuada y creo que pues no es que no estén preparados, yo creo que sí están preparados. Los que no están preparados somos los que estamos brindando los servicios. Creo que todavía hay mucho por hacer y yo terminaría diciendo que prueba de lo que menciono es que, digamos, las cifras de inclusión financiera en el Perú se han visto modificadas desde el año 2017, que es el boom de las fintechs. 2017 y 2018 se crea casi el 65% de las fintechs del país, ¿no? Entonces, trabajos de capilaridad muy fina, que no pueden hacer los bancos por temas de costo, lo vienen haciendo, digamos, compañías de tecnología financiera que se dedican a un tema específico, como por ejemplo, pagar servicios básicos a través de un teléfono celular, ¿no? Entonces, el tema de inclusión financiera hoy día, nosotros lo estamos amarrando, digamos, hablamos de inclusión financiera digital, educación financiera digital y hablamos de formalización en el caso peruano. Estos 3 forman un solo concepto, ¿no? Que es la inclusión financiera digital. Con eso termino, Alberto. Qué amable, Javier, muchísimas gracias. Enrique, ¿tú qué opinas? ¿Es un tema de que los clientes también ya están listos para consumir estos servicios en formato digital? Mira, te diría yo, Alberto, que es necesario hacer mención a lo que hemos visto en la pandemia, ¿no? Porque a mi parecer ha sido también romper muchos mitos y muchos paradigmas. Definitivamente que la pandemia ha catalizado la evolución y la adopción digital en muchos sectores, no solo en el bancario, en el financiero, en nuestro caso. Definitivamente que se ve. Ahora, me gustaría compartir con ustedes algunos números rapidísimamente que me permiten saber y nos permiten a todos ver un poco cómo se mueve el tema en México. En 2015, en el BBVA en México teníamos 1 millón de clientes móviles, es decir, 1 millón de clientes que tenían descargada nuestra aplicación móvil.
En el 2020 estimamos llegar a 11 millones de clientes móviles. Es decir, estamos en 5 años pasando de 1 a 11. 11 veces la evolución o el crecimiento de esos clientes que transaccionan con nosotros. Y además tenemos una métrica en la que no nada más vemos que se descarguen la aplicación, sino que por un periodo constante hagan transacciones a las que llamamos relativamente complejas, ¿no? Para que realmente se vea que esa adopción se va dando. Esta métrica como tal a mí me hace pensar que desde luego que la velocidad de adopción de los canales digitales y de los medios digitales ha sido bien importante. Ahora, obviamente hay algunos sectores que tienen una velocidad bastante menor, ¿no? Ahora lo mencionaba, por supuesto, Mario bueno, Javier, perdón, y en ese sentido tendremos que tener particular atención. Ahora, hay otro tema bien relevante que tiene que ver con las ventas digitales. Nosotros es una métrica que seguimos, o sea, de nuestras ventas totales, ¿qué porcentaje de esas ventas se hacen por medios digitales? Y a día de hoy estamos ya en el orden de la mitad, es decir, 50% de las ventas totales del banco ya están llegando a ser ventas digitales. ¿Eso qué significa? Que se están eficientando muchísimo los procesos, están siendo end-to-end muchos de ellos y el cliente está adoptando estos temas, ¿no? Ahora, es inevitable hablar de dos grandes retos en la adopción de canales digitales para el sector y me gustaría ponerlo sobre la mesa. Uno es el tema de la protección de datos personales. Es digamos, esencial de la banca y de instituciones como la nuestra proteger hasta el último milímetro de los datos de nuestros clientes. A día de hoy eso se ha convertido en un tema crucial y será cada vez más relevante de cara a proteger esa identidad y esos datos que nuestros clientes nos permiten resguardar. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la ciberseguridad. Definitivamente que el sector es blanco de ataques de ciberseguridad. Bueno, se ha mencionado incluso en diferentes foros de alta envergadura, en el Foro Económico Mundial, se habla de la ciberseguridad y se habla de los ataques a nuestro sector. Si no somos capaces de, en paralelo, evolucionar en la protección, en el reforzamiento y en las medidas para que nuestros clientes y la banca en general pueda transaccionar con una seguridad mayor en el mundo cibernético, eso podría ser una de las grandes amenazas para continuar con la adopción de servicios financieros por canales digitales. Sí, sí, cierto. Enrique, mencionaste temas de seguridad de la información o privacidad de la información de los usuarios y ciberseguridad, que es algo en lo que muchos todavía apenas están comenzando a profundizar. Mario, ¿tú qué opinas? ¿Sí crees que ya los clientes estamos listos para consumir servicios financieros a través de estos canales por Internet? Vamos a ver, yo creo que cada país tiene una realidad un tanto diferente y depende también muchísimo de la penetración de Internet que haya. Sin embargo, la realidad es que en los países, todos los países en vías de desarrollo, ya Internet comienza cada vez a tener una participación más relevante en la vida de todas las personas. Yo creo que esto se convierte también en un tema más allá de la digitalización, porque muchos bancos ya se han digitalizado y se convierte también en un tema de experiencia del usuario. Y tal vez lo que voy a decir no les guste mucho a los banqueros, pero se lo digo con todo cariño y además para que realmente empiecen a trabajar en ese sentido, porque mis clientes al final son los bancos y para mí mi interés es que los bancos realmente se reconviertan en una industria relevante y no pierdan la relevancia. Creo que BBVA ha hecho un trabajo extraordinario, es de los grandes pioneros en temas de Open Banking. Y recientemente leí un artículo donde había hecho un acuerdo con Google para participar en la billetera de Google. Y cuando vemos, por ejemplo, el Apple Card,
el Apple Card, quien está fondeando las líneas de crédito no es Apple, a pesar de que tiene el cash, es Goldman Sachs. ¿Qué es lo que me dice eso a mí? Que la experiencia del usuario se convierte en algo todavía más relevante que la digitalización. Entonces, lo que necesitamos ver o prever o evitar es que los bancos se conviertan en el commodity y que los que dan el front-end sean las empresas de tecnología. Hoy vi un gráfico donde habla de todas los productos de Amazon que sustituyen ciertos productos de un banco, desde seguros hasta créditos. Entonces, ¿por qué? Por la experiencia del usuario. Entonces, ya es como la calidad que en algún momento fue una ventaja competitiva y después se convirtió en un requisito para convertir. Hoy día la experiencia del usuario es algo bien importante, sobre todo, no me recuerdo si fue Enrique o Javier el que mencionó el tema de las generaciones. Y con esto concluyo. El año pasado di una charla en TEDx donde mencionaba el Millennial Disruption Index, que es un estudio que se realizó en el 2018, pero que todavía tiene muchísima validez y que identificaba a la banca como una de las industrias que estaban en mayor riesgo de tener esta disrupción precisamente ocasionada por los millennials. Las principales razones es porque 1 de cada 3 millennials dicen lo siguiente: lo primero es que están dispuestos a cambiar de banco en los próximos 90 días. Entonces, ahí se da uno cuenta la lealtad que tienen hacia la banca. Y lo segundo, prefieren llevar a cabo sus transacciones de pagos con empresas como Apple Pay, como Google Pay, y con estas empresas, PayPal, empresas de tecnología que no necesariamente son bancos. Entonces, creo que la banca tiene que hacer un trabajo tiene que hacer un doble esfuerzo. Hay bancos que van muy avanzados en este proceso, ya no de digitalización, sino de proporcionar un user experience extraordinario para los clientes. Y hay bancos que lograron digitalizarse, pero que lamentablemente eso no va a ser suficiente, porque tienen que convertirse en dar una excelente experiencia del usuario, así como daban un excelente servicio al cliente en el mundo físico. Entonces, creo que eso es algo en lo que la banca tiene que trabajar. Como dije, me parece que BBVA ha hecho un excelente trabajo. Le he dado muchísimo seguimiento a lo que he hecho desde Open Banking hasta lo que acaba de hacer con Google. Pero hay bancos que todavía, para poder subsistir, van a tener que hacer muchísimo trabajo. Sí, completamente de acuerdo contigo, Mario. Ahora, si están de acuerdo, Enrique, Javier, Mario, todavía tenemos, me parece, unos 10 minutos, si nos permite BBVA Open Innovation, para tomar alguna de las múltiples preguntas de los escuchas y contestarlas. Por ejemplo, esta me parece bastante interesante. Creo que ya por ahí lo mencionaba Enrique. Nos pregunta Mari Solís Zavala, ¿qué consejos básicos pueden darnos para mantener la seguridad de nuestro dinero y nuestra información en Internet? ¿Quién le gustaría comenzar o elaborar un poquito más en este tema? Si quieres, yo comento brevemente. Adelante, Enrique, por favor. Dale, sí. A ver, básicamente te diría yo algunos temas importantes, ¿no? Uno de ellos es siempre consultar, digamos, los canales oficiales, los teléfonos oficiales y lo que los bancos hacemos y no con nuestros clientes. Nosotros hemos hecho una campaña y es por eso que hay que estar alertas de las cosas que sí te pediríamos nosotros y que sí necesitaríamos de ti y a través de qué canales y qué medios y lo que no haríamos. Es muy común que hoy un cliente reciba una llamada y a través de un discurso, que además, por cierto, esa llamada está enmascarada con un número que podría parecer el del banco. Entonces, sí, el maleante está ya bastante evolucionado en la manera de hacerte caer o engañarte. Entonces, te diría yo, de entrada, consultar
canales, medios, teléfonos oficiales del banco y qué sí y qué no te pedirían. Nunca des claves completas, tarjetas completas, números completos, pines y demás. Eso por un lado. Hay otro tema que también es el phishing, que es que te mandan vínculos a través de diferentes canales y entonces a través de esos vínculos te hacen llegar a páginas fraudulentas entonces yo te diría, nunca des clic a un vínculo que recibas por ningún canal. Eso típicamente no lo vamos a hacer nosotros, no es el medio, no es la manera, pero te hacen caer. Otra es con mensajes de texto de posibles cargos. Hay muchas maneras en la operativa. Te diría yo que siempre cuestiónate, ¿no? Siempre cuestiónate esto, ¿no? O sea, el banco típicamente no me pediría esto sí o no. Consúltalo y pues tenerlo a la mano, ¿no? No sé si aquí mis compañeros me quisieran complementar. Sí, o dicho de otra manera, tal vez el banco tiene distintas maneras, banco por simplificar, ¿no? Por llamar prestador de servicios, incluido las fintech. Tenemos muchas maneras de contactar a nuestros usuarios, pero yo me atrevería a decir que no respondamos directamente por el medio en el que nos contactaron. Otra vez regresemos por los canales oficiales, ¿no? Por la página que te sale si la consultas en Google, no la página que te mandan en un correo que a lo mejor tiene una letra de más o de menos y por ahí te quieren sorprender. En el caso de Mario y Javier, ¿quieren comentar algo? La verdad es que tenemos muchas preguntas. Yo me comprometo a que se las contestaremos offline después de este webinar. Pero adelante, Mario, vi que abriste tu micrófono, por favor. Yo coincido con Enrique. Me parece que los usuarios tienen que tener muchísimo cuidado con qué correos abren, qué información le dan, de qué número están llamando. Si tienen cualquier duda, cuelguen el teléfono y vuelvan a llamar al número que saben que es el teléfono del banco. Yo creo que en todos los países nuestros y ahora sobre todo con la pandemia y con la necesidad que tienen muchas personas de digitalizarse, que posiblemente no tengan un alto nivel de conocimiento tecnológico, es más fácil o son más vulnerables. Entonces hay cierto segmento de la población que son más vulnerables porque están más propensos a darle información a delincuentes y no dar ningún tipo de información ni de tarjetas de crédito, ni de pines, ni de cuentas. Y si tienen cualquier duda, simplemente llamen al banco, métanse al sitio que conocen del banco y tengan muchísimo cuidado porque cada vez son más sofisticados los delincuentes. Ojalá utilizaran el conocimiento y el tiempo para el bien y no para estar estafando gente. Sí, completamente de acuerdo, Mario. Otra de las preguntas que nos llegó, la formula Ricardo Armenta, dice, ¿es cierto que los millennials solamente quieren utilizar los canales digitales? ¿O han ustedes observado que hay algunos millennials que se sienten cómodos asistiendo a las sucursales tradicionales? ¿Quién les gustaría tomar esta pregunta? Si quieren, yo contesto rapidísimo. Precisamente por ese estudio que les mencioné anteriormente, que se llama, y que se los recomiendo, se llama The Millennial Disruption Index, que fue un estudio que abarcó más de 10,000 personas y más de 15 industrias. O sea, no solo la banca. Lo que pasa es que la banca fue identificado como una de las principales industrias que estaban sujetas a cambios por esta generación. No vi en ese estudio nada que me dijera la preferencia o digamos por uno u otro canal, pero sí hubo algo que me llamó muchísimo la atención y es que el 29% de los millennials manifestaron que preferían ir a sentarse a la silla de un dentista antes que ir a un banco. Eso creo que dice muchísimo. Fue un hallazgo bien interesante porque te dice qué prefieren hacer antes de ir a una sucursal bancaria a llevar o hacer un trámite. Entonces, de nuevo, eso nos lleva al tema de la experiencia del usuario. La experiencia del usuario en los canales digitales para este tipo de gente tiene que ser una experiencia excelente, tiene que ser una experiencia fácil y sencilla.
Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Otra de las preguntas que nos hacen un usuario que se llama Pepe@MTY, me imagino que es José viviendo en Monterrey. Nos dice, las instituciones financieras tienen muchos años de existir y a lo mejor es una pregunta un poco complicada, la pongo sobre la mesa, creo que tenemos 2 o 3 minutos para contestarla. ¿Sí existirán los bancos como los conocemos ahora? O más bien van a evolucionar y ya estaremos pensando en una economía que tenga servicios financieros integrados, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que el banco tradicional lo único que tiene que hacer es migrar a un canal digital y con eso seremos felices? ¿O más bien tiene que entrar o pensar en una experiencia de usuario integrada? Sí, si me permites, por favor. Adelante, Javier, por favor. Mario, Enrique. Sí, gracias. Adelante. Bien, sí, ahí viene a colación una frase que escuché en una reunión de bancos centrales el 2017 en Lima, ¿no? Bien interesante, ¿no? Era casi un vaticinio en el cual decían que efectivamente lo que viene pasando en esa época, decían, ¿no? El 2017, es que se sobredimensiona lo que significan las fintechs, que es efectivamente quienes representan esta mezcla entre UX, UI, lo que es una excelente experiencia de usuario, digamos, tienen el primer contacto con el cliente, y en esa época se hablaba de que las fintechs pues son competidores de los bancos y los bancos van a desaparecer, ¿no? El tiempo pasa y digamos, escuchaba en otra conferencia donde efectivamente, digamos, dice, los bancos se van a fortalecer porque se necesitan también, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pero quienes iban a tener, digamos, este contacto, el front-end, le decían ellos, el back-end, o el back-office para los bancos y el front-end para las fintechs, justamente por esta facilidad, digamos, de escuchar al mercado, a los jóvenes y darle esta experiencia de usuario, como bien mencionaba Mario y Enrique también, digamos, que es tan importante para que estos aparatos que son una extensión de nuestro cuerpo ahora, digamos, podamos usarlos y que sean amigables, digamos, con las transacciones, ¿no? Entonces, redondeando esa intervención, lo que decía es, en realidad hay una complementariedad, ¿no? Y yo diría que empezando el 2020, ocurrió algo que los bancos en el Perú decían que en el 2017 no querían saber nada de las fintechs. El 2018 decían, bueno, queremos explorar. El 2019 un grupo financiero compró una fintech y el 2020 están cooperando, ¿no? Entonces, creo que va a haber esta sinergia y esta cooperación que ya se viene dando en realidad, ¿no? Eso es lo que quería decir. Alberto, gracias. Excelente, Javier, muchas gracias. Enrique, ¿quieres complementar esta idea? Adelante. Rapidísimo complementar. A ver, en torno al ecosistema fintech, ¿no? Que también ha sido muy comentado y es tema muy vigente. Coincido plenamente, ¿no? Con Javier ahora. Yo creo que se está fortaleciendo el ecosistema. Las fintech vienen a aportar cosas bien interesantes. Una de ellas, por ejemplo, la automatización, ¿no? Ellas nacen automatizadas. Nosotros, bancos tradicionales, tenemos que automatizarnos. Imagínate lo que eso implica, ¿no? Y si tú llevas la automatización en sus consecuencias o en sus impactos más cercanos, te encuentras el costo transaccional, por ejemplo. El costo transaccional hoy nuestro pues es muchísimo más alto de una fintech. Entonces te pone en una serie de retos bien interesantes de cara al banco, a los procesos y también de cara al cliente. Vienen a aportar cosas muy interesantes de transparencia, por ejemplo. El cliente muchos años en estos índices de recomendación neta o NPS, Net Promoter Scores, que manejamos todos los bancos. Oye, el cliente se queja por la falta de transparencia, ¿no? En la atención. Entonces, las fintechs complementan muy interesante en ese sentido. Y también nos han hecho pensar de mucha relevancia, que es las capacidades que los bancos necesitamos. ¿Y a qué voy? No necesitamos necesariamente tener puros banqueros en el banco, cosa que a lo mejor antes se pensaba. Hoy tenemos que tener ingenieros de datos, tenemos que tener gente especializada en marketing, en ventas, en tecnología. Es decir, estas fintechs están dotadas, están formadas por gente con perfiles muy complementarios y eso a su vez complementa el ecosistema. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Una pregunta en un enfoque un poquito más legal. Ustedes, en su opinión, en sus geografías, en sus países, ¿creen que todavía haya algún tema por legislar o por regular
que nos impida migrar a prestar estos servicios financieros en canales digitales? Por ahí mencionaban que creo que la firma electrónica está relativamente aceptada ya por la legislación, aunque tal vez en la práctica no se utilice todavía de manera generalizada. ¿O ustedes sí creen que hace falta meter un apretón y eso tiene que ver un poquito más con nuestras autoridades federales, ¿no? Tal vez legislativas, y regular un poquito más estos nuevos modelos de negocio financieros? ¿Quién le gustaría tomar esta pregunta? Si quieres, comento brevemente, Alberto, rapidísimo. Dos ideas. Una es, a mí me parece que uno de los temas más importantes tiene que ver con la adopción de medios de autenticación más allá de los tradicionales. Es decir, si nosotros podemos evolucionar, por ejemplo, en la biometría facial, ¿no? O de voz, las huellas de voz y demás, eso nos va a permitir prestar mejores servicios y digitalizar pues más rápido a nuestros clientes. Y eso, a su vez, tiene un impacto en la experiencia del usuario bien relevante. Entonces, ese tipo de cosas pueden hacer sentido de cara a la regulación, y eso pues ya lo necesitamos nosotros, ¿no? O los procesos punta a punta, ¿no? Apertura de una cuenta de cheques con todas las capacidades, ¿no? Estos momentos en donde hay que validar y autenticar a los clientes, si podemos fortalecer, robustecer esos procesos y a su vez eso regulatoriamente se aprueba y se permite, creo que va a ser ganadora la ecuación. Pero sí hay algunos temas sobre la agenda de México y de algunos países, seguro que también. Sí. Ok. No sé si me dejas 30 segundos. O Mario, ¿tú quieres decir algo? Perdón. Adelante, por favor, Javier. Gracias. Alberto, sí, yo creo que hay ahí tres cositas que me gustaría muy rápido también mencionar, hablando en este momento. Sí podíamos ver un tema estructural que viene, digamos, dirigido, identificado exactamente en lo que se conoce como identidad digital. En la medida que avancemos en un proceso de identidad digital, digamos, liderado por los gobiernos, porque eso es algo de alto costo y de largo plazo, creo que vamos a poder ir justamente a lo que acaba de mencionar Enrique, que es cómo es que hacemos que la tecnología y la regulación conversen y vayan a la misma velocidad, ¿no? Esto en el mediano plazo. Y en el corto plazo, lo que sí tenemos que actuar, y lo hemos mencionado las autoridades acá en el Perú, es que efectivamente tenemos que ir hacia un proceso de difusión de lo que viene ocurriendo en el mundo, lo que significa la tecnología para estos procesos de identificación, la necesidad, digamos, de ampliar la base de datos de biometría facial que existe, por ejemplo, en el país, y que nuestros propios reguladores, digamos, sean proactivos en términos de enterarse de qué es lo que viene sucediendo en el mundo. Y como siempre les decimos, esto va a suceder contigo o sin ti. Entonces es mejor que suceda contigo. Entonces, por favor, involúcrate. Es una invitación, por supuesto, muy gentil, ¿no? Gracias, quería comentar eso. ¿Sí? Al contrario, Mario, una última idea, ya el tiempo nos consume. Adelante. No quisiera ser redundante, pero para mí de las cosas más importantes es la identidad digital y que tenga validez para la ejecución de contratos, pero no solamente la validez, sino también la portabilidad, porque sé que en Costa Rica y en algunos países estamos trabajando en el uso de la identidad digital y, por ejemplo, en nuestro país es un mecanismo muy bueno que se utiliza, pero no sé si están viendo mi pantalla, pero depende lamentablemente de esto. Y cuando depende de un dispositivo, entonces la firma se convierte en algo bien complejo, porque para empezar yo no puedo conectar un dispositivo USB a un teléfono. Entonces, cuando tenemos mecanismos como, por ejemplo, DocuSign, donde se hace realmente una validación de dónde está ubicada la persona, la dirección IP, o sea, tiene una serie de elementos adicionales que son mucho más robustos para validar esa firma de esa persona. Debemos de migrar hacia ese tipo de herramientas para que en algún futuro cercano podamos no solamente medios de pago, sino hipotecas, carros, créditos empresariales y todos los demás productos de la banca, hacerlo de una forma 100% digital. Muchísimas gracias. Pues Mario, Enrique, Javier, un gustazo como siempre tenerlos, y a todos los que nos acompañaron en vivo el día de hoy. Los invitamos a que los acompañen el día de mañana a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México,
para la siguiente transmisión del Innova Home Festival. En este caso nos va a acompañar el Colegio de Actuarios y nos va a platicar acerca de la innovación en la administración de riesgos financieros y la digitalización. Y nosotros nos vemos hasta el siguiente martes 29 de septiembre, igual con un webinar más de esta serie de LATAM Webinars en Latinoamérica, coordinados gracias al apoyo de BBVA Open Innovation. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas Cuídense gracias. mucho, un abrazo. Gracias. Seguimos en contacto. Alberto. Gracias, Javier. Gracias, Mario. Un placer. Gracias igual, Enrique. Gracias y por favor cuídense, Enrique, Mario, Alberto. Igual. Un placer. Gracias, Gracias, igual. un abrazo. Hasta luego. Muy bien. Bye. Gracias. Chao, chao.